Bienvenidos a la serie de podcast de Team CBT México, en la que Victoria Chicurel y Silvina Bucci compartirán herramientas de terapia cognitivo-conductual TEAM, metodología creada por el Dr. David Burns, autor del bestseller Sentirse Bien. Bienvenido al episodio número 38 de Team CBT México. Mi nombre es Victoria Chicurel y estoy aquí con mi querida amiga y colega Silvina Bucci. Hola Victoria, qué placer estar con vos. Muchísimas gracias. Eres súper correspondida. Sabes que es todo un gozo hacer estos podcasts contigo. Y bueno, para cerrar esta triada, digamos, de podcast hablando de ansiedad, ¿te parece si hablamos hoy de hipocondria? Claro, muy interesante. Ok, entonces, bueno, ¿qué es la hipocondria en sí? Es este temor a enfermar. ¿Sí? Una persona que tiene hipocondria también tiene pensamientos obsesivos de que todas las enfermedades le van a dar. Cuando salen a cualquier lugar y escuchan que alguien le dio apendicitis, en cuanto en su estómago sienten un piquetito, dicen, no, ya me van a operar del apéndice, tengo que ir al hospital. Si escuchan que alguien le dio hepatitis, seguramente ya se contagiaron, porque ellos también comieron un ostión y entonces seguramente tienen hepatitis, pero la de ellos va a ser muy grave y es muy posible que no se va a poder curar. Y así sucesivamente. Entonces, es también vivir en un eterno sufrimiento pensando en que tengo una enfermedad que me va a atacar, que me va a quitar la vida y que soy tan susceptible que me puedo contagiar de cualquier cosa, de todo lo que hay allá afuera, me puedo contagiar y me puede tocar. Entonces, este pensamiento recurrente, por supuesto que nos hace sufrir. Muchas veces se gasta muchísimo dinero, ¿no? Incluso piden internamientos en hospitales porque ellos están seguros que se van a morir. Entonces, eso se convierte realmente en una forma de vida triste, desgastante, frustrante y que no tiene fin. Sí, viven en este estado de alerta permanente, ¿no? Temiendo que algo les va a pasar eh, y yendo al médico constantemente, ¿no? Para reafirmar que no les está pasando algo. Entonces, como decías, pedir que me internen, pedir que me revisen, el sin ninguna razón aparente pensar que tienen una enfermedad grave. Una persona que sufre de hipocondria sufre, no es que solamente tiene enfermedades imaginarias, sino que vive en una constante preocupación, ansiedad por estar bien, lo cual, como decimos siempre, muestra cosas maravillosas de esta persona, cómo valora la vida, cómo se cuida, muchísimas más dependiendo de la persona, ¿no? Y cada uno tiene sus propios pensamientos, pero ver esta posibilidad de enfermarse continuamente es agotador para la persona, es vivir con miedo constante, es vivir en alerta constante, ¿no? Entonces, una persona que tiene estos pensamientos negativos y que quizás le duele la cabeza y piensa, no sé, esto puede ser un tumor, ¿no? Y busca información en Google que le hace peor, porque en Google hay un montón de información que nos puede asustar más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, todo esto va llevando de la mano a que la ansiedad crezca, ¿no? Que se exacerbe continuamente en vez de calmarse, ¿sí? Y estos síntomas físicos que lo hacen estar con miedo no van a cesar, porque todos los días podemos tener diferentes síntomas físicos, depende de qué hicimos, qué no hicimos, ¿no? Y como decías, Victoria, si se entera que alguien tiene algo, empieza a sentir los síntomas como si los estuviera teniendo. ¿Sí? Entonces es realmente agotador. Yo empatizo mucho con estas personas porque
porque me da la impresión de que no disfrutan, que están siempre en alerta. Por supuesto. Y aquí hay también diferentes métodos que podemos aplicar dependiendo el paciente. ¿Qué opinarías tú de aplicar, examinar la evidencia? Wow, muy buena técnica, claro. En otras ocasiones en las que te sentiste enfermo, ¿realmente resultó que estabas enfermo? Si estuvieras adelante de un juez y lo quisieras convencer de que tienes esa enfermedad, ¿qué pruebas tendrías, ¿no? De que esto es así. Y revisar la evidencia es una muy buena técnica para la hipocondriasis, creo que es el término correcto, ¿no? Que sufre una persona con hipocondria. Ok. También podemos hacer técnicas motivacionales, ¿no? Como un análisis costo-beneficio de en qué me beneficia esta ansiedad de hipocondria, Claro, eso es muy interesante. pero ¿cuál es el precio que pago? Y ahí Me puedo hacer, lastima. claro, cómo me hiere. Y entonces puedo hacer un diferencial viéndolo en blanco y negro entre las ventajas, es decir, los beneficios que me da y las desventajas, que es el costo que tengo que pagar y en dónde me está hiriendo. Y poder analizar las dos columnas para poder dividir 100 puntos entre estas dos columnas y ver a cuál le doy más puntos. No es como hemos dicho, no es un ejercicio matemático, sino cuál pesa más para ti. Y ahí también podemos ver la motivación del paciente para dejarlo. Porque si sale con que prefiere quedarse con esta ansiedad, debe de tener razones muy válidas para hacerlo. Y en Team CBT no empujamos a nadie a cambiar. Y una de las cosas que son increíbles es que siempre vamos a mostrar respeto por la decisión del paciente. También hay otra técnica que podemos usar mucho con ansiedad, Silvina, que es la flecha individual hacia abajo, ¿sí? Porque esto nos puede llevar a las creencias. Y muchas veces, atrás de toda esta ansiedad que nos lleva a la hipocondria, que nos lleva a checar 100 veces el gas o a lavarnos las manos, sí puede haber una creencia contraproducente. Entonces, esta es una técnica muy buena de descubrimiento. Exacto, descubrir qué es lo que está atrás, ¿no? Ir, como dice el doctor Burns, al fondo del barril y ver qué hay ahí y cuál es esa razón por la que no puedo reducir este malestar, estos sentimientos de inseguridad física que tengo, si tengo hipocondriasis y por qué no lo estoy dejando, ¿no? Y ahora que estabas explicando que podemos usar la técnica de flecha individual hacia abajo, y se me ocurre que también, como dijimos en el podcast anterior, la emoción oculta, ¿no? Esta ansiedad que siento, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Hay alguna problemática que yo no estoy abordando y que tendría que abordar, algún problema interpersonal y que sale como una ansiedad en este momento como síntoma de hipocondria? Por supuesto. Y hay muchas técnicas más. Algo que no nos salvamos cuando hay ansiedad es de la exposición, ¿no? Hay muchos tipos de exposición, pero vamos a tener que exponernos inclusive a nuestra propia ansiedad. Sí, es. Pero Así es. esto nos va a llevar a poder resolver, a poder salir adelante, a poder manejar lo que el día de hoy nos parece inmanejable. Y eso es un cambio de vida de 180 grados. Nos vemos en el próximo podcast. No se lo pierdan. Y fue un placer estar contigo, Silvina. Es momento de retirarnos. Igualmente, Victoria, y gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo podcast de Team CBT México. Para más información acerca de Team CBT México o para certificarte como terapeuta Team CBT, visita la página www.team-cbtmexico.com.